Hola, ¿cómo estáis? Este es el segundo vídeo que hago respecto al conflicto ruso-ucraniano, al análisis que empecé en un vídeo previo. Para aquellas personas que no lo hayáis visto, pues y estáis viendo este vídeo directamente, pues hice un vídeo previamente contextualizando el conflicto, pero no de forma local, sino de forma más global. Y en este vídeo lo que pretendo es contextualizar el conflicto a nivel histórico, a nivel más sociológico y bueno, como decía en el vídeo anterior, este es el segundo de 3 vídeos haciendo un análisis para finalmente el tercer vídeo llegar al campo que yo personalmente conozco y sobre el que trabajo y en el que me desarrollo, que es el de la espiritualidad, crecimiento personal, etcétera, para hacer alguna propuesta y también pues intentar, pues como decía anteriormente, pues tener más elementos de crítica ante lo que está sucediendo a nivel global. Para ello, decir que, bueno, primero de todo, no voy a hablar del conflicto ruso-ucraniano en el sentido de, de su historia, la historia de los zares, por ejemplo, o la historia de la Revolución Rusa, del octubre del 17, o de, yo qué sé, tantos otros acontecimientos, ¿no?, que ha vivido la Federación Rusa actualmente, la URSS en su momento. Y tampoco voy a hablar pues de estos conflictos, ¿no?, que se han ido dando con Ucrania respecto pues al Donbass, toda esta zona que actualmente se ha anexionado Rusia. Tampoco voy a hablar sobre el Maidán, etcétera. O sea, son, digamos, esto lo podemos escuchar en distintos medios y podemos hacer una búsqueda rápida en Google y encontramos muchísima información al respecto. Y mucho menos, tampoco no tengo elementos suficientes como para o elementos o más que elementos, o sea, tampoco es digamos normalmente mi forma de proceder ante algo tan ajeno y tan ajeno digamos en el espacio como lo que está sucediendo, para saber quién es el bueno, quién es el malo, o si realmente tiene valor, ¿no?, este tipo de análisis. Ya que directamente considero que estamos hablando finalmente del triunfo del capitalismo, estamos hablando de la decadencia del capitalismo, es decir, en cuanto a su triunfo conlleva también su misma decadencia, ya que el capitalismo no deja de ser un sistema económico profundamente injusto que ha llegado, digamos, a su máximo exponente. Pensemos simplemente pues en las múltiples vidas que ha tenido el capitalismo, crisis tras crisis, y cómo ha sabido renacer, y cómo pues actualmente estamos en una de estas crisis, pero a la vez se siente reforzado y seguramente va a salir reforzado de alguna u otra manera, para desgracia de muchas personas, de muchísimas personas, ya que, como decía, pues el capitalismo está en su nueva versión, es un capitalismo salvaje, totalmente pues injusto, y a la vez ya es como que hemos comprado y hemos aceptado digamos, ¿cómo decirlo?, el eslogan este, ¿no?, de la mercantilización de los cuerpos. Es decir, ya no es que estemos intercambiando o comerciando con productos, materias primas, etcétera, sino que estamos ya directamente comercializando con nuestro propio cuerpo, ya sea pues a través de contenidos en internet, ya sea pues a través de digamos de reality shows, etcétera, ¿no? Y por lo tanto estamos en una versión muchísimo más, bajo mi punto de vista, pues muchísimo más agresiva, muchísimo más peligrosa, y por lo tanto es una, ¿cómo decirlo?, ¿no?, bueno, esto, ¿no?, un capitalismo que pretende ser de rostro humano, lavando pues con ideas, o con, más que ideas, con eslóganes
de cuidar el medio ambiente, es decir, el capitalismo básicamente una de sus características principales es, para poder sobrevivir como lo está haciendo hasta ahora, es el hecho de incorporar, ¿no? de fagocitar todo movimiento que vaya en contra o que sea contestatario, lo fagocita de tal manera que finalmente lo vende como una cosa guay, como una cosa cool, etcétera, y por lo tanto es como que es como el huevo de la serpiente de Ingmar Bergman, ¿no? De la película de Bergman. El huevo de la serpiente hace referencia al nazismo, pero también se podría aplicar al capitalismo. Bien, para ello, para este análisis que voy a hacer ahora, decir también que este capitalismo no viene, digamos, solo, o no se vende solo, sino que viene acompañado de esta idea sacrosanta que es la de la democracia liberal, una democracia que parece como si fuese pues, o hubiese sido el remedio de todos los males, pero nos estamos dando cuenta que está haciendo aguas por todas partes. Y como decía, la dicotomía entre bien y mal en este caso no se puede aplicar porque estamos hablando finalmente de que Rusia no es ni muchísimo menos un país comunista, como a veces he escuchado, y ni muchísimo menos es como neocomunista, o sea, no es, digamos, para nada tiene que ver con el comunismo. Y con lo que tiene que ver es simplemente con un capitalismo atroz, un capitalismo rapaz, y por lo tanto es básicamente una guerra o un conflicto entre dos potencias como es Estados Unidos y Rusia, dos maneras de entender el capitalismo en sí. Y también recordemos que Rusia tiene dos almas, principalmente en su interior, que es el alma, por un lado, de los Rus, es decir, digamos, donde empieza todo lo que es la nación rusa, pues es a partir de esta familia o de esta dinastía, mejor dicho, de los Rus. Y por otro lado tiene, que es más de corte europeo, y por otro lado tiene el alma mongola, es decir, tiene pues el alma de las estepas, tiene el alma, y ahí se juntan estas dos almas y están en una disputa interna que, como bien sabemos, pues ante un conflicto lo mejor es siempre proyectar hacia afuera y decir que el enemigo está afuera, ¿no? Para ello también me gustaría hacer referencia al hecho de que este conflicto no deja de ser, pues, o Ucrania no deja de ser un señuelo o una forma, digamos, una partida de ajedrez, ¿no? Para, pues esto, dirimir el poder, ¿no? La hegemonía mundial. Esto supongo que más o menos, que más que menos ya lo sabe, pero bueno, era algo que quería pues para introducir el tema. Hay algo que quizá no sepamos así en general y que no se dice mucho, que es que a partir de la Segunda Guerra Mundial hubo un pacto tácito en el que se decidió que a partir de entonces las guerras no tendrían lugar lugar en Europa, sino que a partir de entonces se dirimirían en países, digamos, externos, países, recordemos Afganistán o Vietnam, entre muchos otros lugares, y que por lo tanto serían el escenario, ¿no? La partida de ajedrez se dirigiría hacia otros lugares, y de esta forma es como que habría Occidente, o sea, Estados Unidos y Europa, podría permitirse pues sobrevivir y permitirse prosperar sin tener que sufrir la hecatombe que sucedió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pensemos que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Europa murieron unos 140 millones de personas. O sea, 140 millones de personas. En la primera, unos 40 millones de personas, y en la Segunda Guerra Mundial, entre 70 y 100 millones. Las cifras son aproximadas, no se sabe, no se va a saber nunca, ya que
pues es cuando se puso, digamos, en marcha pues todo el belicismo, todo el armamento más destructivo que el ser humano ha conocido, que es el de las bombas de destrucción masiva, ¿no? Este eufemismo también tan bien llevado, ¿no? Y que por lo tanto fue una manera, digamos, de ¿no? de destruir Europa. Viendo el resultado se dijo, pues no puede suceder algo así en el futuro. Es por este motivo, básicamente, que desde 1945 hasta el 91, con la guerra de Sarajevo, etc., pues Europa pues ha vivido una paz óptima, próspera, en un sentido pues tanto económico como cultural, etcétera, con todo lo que es la proyección de la Unión Europea, etcétera, 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 ¿no? Y todos los pasos que se han dado pues para la Carta Magna de los derechos humanos, etcétera. Y de alguna forma pues estamos ante una situación anómala, digamos, dentro de la modernidad, dentro de este contexto, ¿no? Ya que por primera vez en un contexto, en territorio europeo, se da la posibilidad de que se inicie una tercera guerra mundial y que por lo tanto ya los actores pasen de estar en un escenario, digamos, ajeno a llevar el conflicto dentro de casa, y esto es lo que hace que el conflicto coja las dimensiones que coge, por el hecho de que, bueno, de pronto pues se pueden utilizar bombas nucleares, todo lo que está sucediendo, ¿no? No es baladí, no es cualquier cosa, tiene una importancia y una trascendencia histórica de primera magnitud, y a esto es a lo que de alguna forma señalaba Hannah Arendt en su libro La banalidad del mal, haciendo referencia pues al juicio de Eichmann en Jerusalén. Eichmann, recordemos, el ideólogo de la solución final de los judíos. Pues a partir de entonces ella redactó... me he ido... en este caso escribió Eichmann en Jerusalén. Eso, me he ido. La banalidad del mal, si no recuerdo mal, es anterior. Bueno, da igual, pero el tema viene a ser el mismo. Pues, como decía, pues Hannah Arendt expone en este libro, ¿no? Pues cómo el ser humano, o sea, el hombre europeo, ¿no? Es capaz de denigrar hasta este punto, ¿no? Hasta este extremo al otro, para poder imponer pues sus reglas, pero de una forma en la que muy civilizada, para decirlo así. Es una idea que también se nos ha vendido muchísimo, de que pues esta idea de la democracia, de la igualdad, etcétera, en el sentido de que podemos convivir en paz y que la diversidad y que todo el mundo es bienvenido, etcétera, cuando en realidad lo que no se dice es que nuestra sociedad y nuestra cultura está basada básicamente en la guerra, en la rapiña y en la absoluta miseria, en la absoluta violencia. Solo hace falta ver la cantidad de videojuegos a los que exponemos hoy día a los niños, a las niñas, a la juventud, para que, digamos, para entender lo que estoy diciendo, ¿no? Y de alguna forma no deja de ser pues un reflejo de lo que por dentro nos va corroyendo, ¿no? Esto también, decir que también me gustaría hacer referencia a otro hecho, que es el hecho de que es a partir de Napoleón, a partir del siglo XIX, que se crean los ejércitos profesionales. Anteriormente, si nos retrotraemos a Roma, al Imperio Romano, había ejércitos profesionales pagados, digamos, por el Estado, pero las campañas duraban pues de marzo a octubre, a mucho alargar. Y estas campañas, o sea, posteriormente pues la gente como que volvía a sus casas, hacía su vida de familia es decir, pues yo qué sé, pues cada uno con su profesión o con su quehacer, ¿no? Pero es a partir de Napoleón, en el siglo XIX,
que aparece esta idea del ejército profesional, y ya con la Segunda Guerra Mundial aparece, digamos, el boom en el sentido en el que ya es una inversión dentro de los presupuestos de los estados, pues invertir en otro eufemismo, que es el de en defender el territorio, defender la soberanía, etcétera, 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 la lógica de la trinchera, ¿no? Esto nos lleva, por lo tanto, a entender también, siguiendo esta misma lógica, a entender que los estados, si tú inviertes en algo, es porque lo quieres utilizar. Y en este caso, pues como no, estamos en esta lógica, es necesario utilizarlo. O sea, lo que no puede suceder es como ha sucedido en España, que tengamos tanques, los tanques Tigres estos, de no sé de cuándo, de qué momento, pero que están en desuso y que están hechos polvo y no sé qué, pues esto no puede suceder, ¿no? Entonces es como la inversión en armamento se tiene que justificar, ¿no? Y entonces se justifica, pues como bien sabemos, pues a través de la estupidez de la guerra. Dicho esto, también me gustaría señalar que la Primera Guerra Mundial, anteriormente a la Primera Guerra Mundial, para evitar, digamos, una hecatombe pues, en Europa, ya que el siglo XIX en Europa fue el siglo de las guerras constantes. Ahora no me acuerdo cuántas guerras tocaban por año, el número digamos, de conflictos, ¿no? Pero fue un siglo muy violento y para ello la reina de entonces de Inglaterra, quien era, digamos, las coronas europeas eran todas familiares, tenían relaciones familiares, pues esto, ¿no? Decidió pues que de alguna forma los primos, bueno, esta misma relación familiar, pues pensaron que de alguna forma ayudaría a que no hubiese guerras en Europa, lo cual no fue cierto, porque a partir del atentado en Sarajevo del príncipe del imperio austrohúngaro, pues bueno, como un dominó, pues se fue, digamos, se fue activando la guerra, la lógica de la guerra, vaya. Lo interesante aquí es que en esta Primera Guerra Mundial la gente vitoreaba, o sea, iban a la guerra raudos, o sea, con plena, digamos, con un entusiasmo, con una pasión, con una cosa, se escribían poemas, odas a la guerra, era lo más, vamos, o sea, después de las guerras napoleónicas, después de las guerras de los franco alemanas, franco-prusianas, perdón. Después de estas guerras, ¿no? O sea, la gente, pues sí tenía ansias de guerra, ¿no? Y digo esto porque, claro, visto con perspectiva, ¿no? Y en aquel entonces habían, pues, se manifestaban los que estaban en contra de la guerra, gente, pues, pacifista, etcétera, a los que apaleaban, de forma, pues, por ir en contra, digamos, de algo tan cool y tan divertido como es ir a la guerra y matar a gente y así, ¿no? Pues entonces, como decía, pues se vitoreaba, la gente pues despedía a sus futuros héroes en las estaciones de tren, pues con música, con bandas musicales, todo el mundo estaba con su banderita haciendo pues gala de pues esto, de esta estupidez. Y lo interesante, digo, es que esto está volviendo a suceder. Está volviendo a suceder de una forma alarmante, de una forma que sin darnos cuenta, y volvemos a estar en las mismas, ¿no? O sea, volvemos a esgrimir argumentos de mierda, argumentos estúpidos y argumentos absolutamente demenciales. Y lo interesante es que lo estamos comprando, o sea, estamos posicionándonos, estamos intentando entender de qué va la peli para saber de qué bando estoy yo, ¿no? Lo cual, bajo mi punto de vista, es básicamente pues, una estupidez mayúscula. No porque la guerra en sí, o sea, la guerra en sí es una estupidez, pero me refiero al hecho de que si, yo qué sé, pues si dos grupos de personas se quieren pelear y se quieren matar, pues anteriormente a las ¿cómo se dice? A las bombas de destrucción masiva, pues iban a unos campos y ahí quedaban y se peleaban. Estoy hablando pues a nivel más de
pues, yo qué sé, ¿no? En contextos en los que se citaban, ¿no? Pero posteriormente pues esto ya es como que ha ido implicando cada vez más a la población civil y finalmente es quien realmente está sufriendo y sufrirá las consecuencias siempre de la guerra, ¿no? Para ello es interesante también analizar otro punto, que es el del darwinismo social, con Spencer hablando en el siglo XIX, hablando sobre la supervivencia del más fuerte, cosa que Darwin no esgrimió y habló en otros términos, pero Spencer utilizó esta teoría para secundar una idea perversa, una idea loca y neurótica, como es el de poder justificar a la vez también el colonialismo en el mundo, aludiendo pues esto a que el hombre blanco al tener, digamos, más tecnología y al tener, digamos, más conocimiento, más cultura, al estar con Dios, o sea, al estar Dios con el hombre blanco, fue una manera, digamos, de poder justificar toda la barbarie occidental y por lo tanto también dar viso pues esto, ¿no? Con la teoría de la supervivencia del más fuerte, del apto, de la adaptabilidad del más fuerte, ¿no? Para poder subyugar a otros pueblos y de esta forma pues expoliar, etcétera, etcétera, etcétera. Otra idea loca, estúpida, que hemos comprado, igual que pues a principios del siglo XX, por ejemplo, se comparaban los dos cerebros, el cerebro de una mujer y el cerebro de un hombre, aludiendo al hecho de que la mujer era más estúpida y más tonta por el hecho de tener el cerebro más pequeño. Son cuestiones que bebemos directamente de estas fuentes, estamos totalmente imbuidos en esta estupidez y bueno, me parece como que con nuestras ¿cómo decirlo? Pues con nuestro día a día, claro, porque apearnos de esto, es decir, bajarnos de esto conlleva una deconstrucción tal que no sé si será posible nunca, ¿no? Ojalá, ¿no? Pero parece como que el ser humano, pues, y el hombre blanco en concreto, es tan voraz que es casi imposible, ¿no? Es tan voraz de ignorancia como de prejuicios, como a la vez de muerte, ¿no? Bien, más o menos. Bueno, también quería hablar de otro tema, ¿no? Es el hecho de que es cierto que estamos en una crisis de valor en general. Es una crisis producida, digamos, por este capitalismo atroz, este neoliberalismo, esta forma de mercantilizar todo hasta la última gota, ya que los recursos también se agotan, etcétera, y con lo cual esto conlleva también el auge del fascismo, conlleva también el auge del radicalismo y también el auge de los nacionalismos. No es aquí donde voy a hablar en este vídeo sobre los nacionalismos, voy a hablar en el tercer vídeo, pero sí apuntar que nacionalismo no deja de ser una abstracción y por lo tanto una abstracción platónica, una abstracción posteriormente pues la definieron el Estado lo definió John Locke. Lo digo para que quien tenga, o sea, quien no tenga referencias, pues para que sepa de quién hablo. Thomas Hobbes y Rousseau, y hablaron del Estado y hablaron, digamos, de pues esto, ¿no? De esta idea del nacionalismo, o sea, del Estado en cuanto a la proyección, ¿no? de las fronteras, bueno, etcétera, ¿no? No me voy a alargar tampoco con esto ahora. Y también decir otra cosa muy interesante, ¿no? Que seguimos con la lógica también de Dios, patria y rey. Esta lógica es una lógica que tenemos instalada y que la damos por válida en cualquiera de sus manifestaciones, de sus digamos de sus exposiciones, y que lleva implícito el mensaje de Dios con nosotros, el destino manifiesto.